Anestesia regional, por Willebaldo Ochoa Gallardo y Almacele Rodríguez Gallegos. Grupo cuarto A. Fisiología del sistema nervioso. Impulso nervioso y la sinapsis. Las dendritas constituyen la parte de la neurona que se especializa en recibir excitación, que esta puede ser de estímulos del ambiente o de otra célula. El axón es la parte que se especializa en distribuir o conducir la excitación desde la zona dendrítica al botón excitatorio. Las fibras nerviosas o axones pueden ser de dos tipos, mielínicas o amielínicas. Mielínicas, llamadas así por estar recubiertas de una membrana de células llamadas células de Schwann. Esta membrana se enrolla varias veces alrededor de la fibra nerviosa, que esta va a ser muy rica en un fosfolípido llamado mielina. De este modo, varias células de Schwann llegan a cubrir toda la fibra, construyendo una especie de cubierta llamada vaina de mielina. Como la vaina está formada por varias células, en estos puntos de contacto entre las células contiguas van a estar descubiertos, recibiendo el nombre de nódulos de Ranvier. En las amielínicas o células desnudas son fibras que no van a estar recubiertas por la vaina de mielina. La sinapsis es la unión intercelular especializada entre neuronas que se producen la transmisión del llamado impulso nervioso. El desplazamiento de las cargas eléctricas por la membrana neuronal constituye el impulso nervioso. Este impulso va a ser la base de todas las funciones nerviosas, incluidas las superiores. Cuando el impulso nervioso llega al final del axón de una neurona, tiene que saltar hasta las otras dendritas de la siguiente neurona, porque las neuronas no están pegadas unas a otras, sino que hay un pequeño espacio entre una y otra, llamado espacio o hendidura sináptica. La clasificación de las sinapsis neuronales se divide en dos tipos, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La eléctrica se caracteriza por ser más rápida y ser originada por el paso de iones de una neurona comunicándose directamente a través de unos pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, fenómeno característico de las células que están estrechamente unidas, lo cual va a permitir una acción rápida y coordinada entre las células. Esta sinapsis no necesita de la liberación de neurotransmisores para cumplir una determinada función. En cuanto a la sinapsis química, se caracteriza por presentar un botón presináptico donde las terminaciones del axón liberan neurotransmisores a la hendidura sináptica y a la membrana postsináptica. Estos van a contener los receptores que van a interactuar con los neurotransmisores. Este tipo de sinapsis es necesaria para la liberación de neurotransmisores para cumplir una función determinada. Los principales neurotransmisores. Un neurotransmisor es una biomolécula sintetizada generalmente por las neuronas, que se vierte hacia la hendidura sináptica y produce un cambio en las cargas eléctricas. Los neurotransmisores son, por tanto, las principales sustancias de la sinapsis. Entre los más significativos se encuentran la acetilcolina, la dopamina, noradrenalina, serotonina y el ácido aminobutírico. Los receptores sensoriales son estructuras especializadas que detectan cambios en el ambiente y traducen como pequeños cambios energéticos producidos en las membranas neuronales al producirse la sinapsis. Hay tres principales clases funcionales de receptores sensoriales, que son los mecanorreceptores, cuyo estímulo es la deformación terminal nervioso bajo la fuerza física, los termorreceptores, que corresponden a estímulos de frío y calor, y nociceptores, que estos responden a estímulos que amenazan con lesionar el tejido. La excitación de un receptor
puede o no ser registrada a nivel consciente, existiendo dos factores involucrados, los cuales son la intensidad del estímulo y el grado de atención. En cuanto a la clasificación de fibras, nos muestra la siguiente tabla. La anestesia regional provoca que una parte específica del cuerpo se adormezca para aliviar el dolor o permita que se realicen procedimientos quirúrgicos. Los tipos de anestesia regional incluyen la anestesia espinal, la anestesia epidural y los bloqueos de los nervios. A menudo la anestesia regional se utiliza para la cirugía ortopédica en una extremidad, como lo puede ser un brazo, una pierna o una mano. Para cirugía reproductiva femenina, procedimientos ginecológicos y cesárea o cirugía reproductiva masculina, para las operaciones de vejiga y tracto urinario. La analgesia epidural se utiliza comúnmente para aliviar el dolor del trabajo de parto, pero también puede utilizarse para proporcionar anestesia en otro tipo de cirugía. Los anestesiólogos son médicos con educación especializada en el manejo médico de pacientes que se someten a operaciones o procedimientos, incluso proporcionar anestesia y alivian el dolor. El personal de enfermería registrado certificado en anestesia es personal de enfermería que tiene educación adicional para la administración de anestesia. La anestesia general es el estado de inconsciencia producido por medicamentos para operaciones y procedimientos. Para algunas operaciones la anestesia general es la única opción disponible. Además, algunos pacientes debido a su afección médica no pueden recibir anestesia regional. En la anestesia espinal, después de preparar cuidadosamente la piel en la parte inferior de la espalda con una solución antiséptica, la anestesia local se inyecta en la piel para adormecerle el área. Se coloca una aguja extremadamente pequeña a través de la piel, el tejido blando y los ligamentos del espacio subaracnoideo, que es el lugar donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, donde se administra una pequeña cantidad de analgésico local específicamente diseñado para que se ingrese en el líquido cefalorraquídeo y se extrae la aguja. Por lo general, el adormecimiento comienza en los pies y luego asciende. La distribución del adormecimiento está determinada por muchos factores, incluidos el tipo y la cantidad de anestesia local administrada, la estructura del paciente y la posición del paciente una vez administrado el medicamento. La anestesia epidural, esta es similar a la anestesia espinal, pero no es lo mismo. Para la anestesia epidural se utiliza una aguja más grande que no alcanza el líquido cefalorraquídeo y se coloca un catéter a través de esa aguja en el espacio epidural. Al utilizar el catéter puede obtenerse anestesia y alivio del dolor a largo plazo. Las complicaciones de la anestesia espinal y la anestesia epidural son poco frecuentes. Estas incluyen dificultad para respirar, sangrado o infección donde se colocó la aguja. Se administra medicación para la anestesia espinal y la anestesia epidural solo en condiciones controladas. Los bloqueos de los nervios periféricos. Los nervios comienzan en la médula espinal y viajan hacia diferentes partes del cuerpo. Estos nervios pueden ser bloqueados en varios puntos a lo largo de su trayecto. Esto puede proporcionar alivio del dolor, así como bloqueo de la función motora. La solución anestésica local se administra lo más cerca posible de los nervios sin ingresar en el nervio propiamente dicho. Localizar los nervios es más fácil con un estimulador de nervios o un dispositivo de ultrasonido portátil. Se pueden utilizar inducciones únicas o catéteres, según el propósito del bloqueo de los nervios.
Equipos utilizados para la anestesia regional. Dentro del material se encuentran las agujas para bloqueo nervioso. Para casi todos los bloqueos nerviosos periféricos con una sola inyección se utilizan agujas de calibre 21-25 con bisel corto aisladas. Es muy amplia la variedad de agujas utilizadas para el bloqueo nervioso periférico y dependiendo del que se trate, la preferencia del médico y el tamaño del paciente se elige con base en diseño de la punta, la longitud, el calibre y en que tenga o no aislamiento. La mayoría de los anestesiólogos utilizan con frecuencia agujas aisladas para incrementar aún más la precisión del bloqueo. También se encuentran el estimulador de nervios para bloqueo nervioso. El estimulador nervioso es un recurso extremadamente útil para la anestesia regional, pues por sus propiedades eléctricas contribuye a la localización de los nervios periféricos. Dependiendo del fabricante y del modelo, la cantidad real de corriente suministrada durante la estimulación varía mucho, y de modo que los anestesiólogos deben familiarizarse con el utilizado en la institución antes de efectuar un bloqueo nervioso periférico. Otro de los materiales son las agujas espinales. Actualmente los anestesiólogos prefieren las que ofrecen resistencia moderada e incrementan la sensación de penetración del tejido. Para el bloqueo nervioso con una sola inyección o de plexo importante, la mayoría de los expertos recurre a las agujas de bisel corto y romo con o sin aislamiento. La elección del calibre de la aguja depende de si el bloqueo se hará con una sola inyección o si se usará un catéter para administración continua. En el primer caso, es importante usar una aguja de calibre relativamente pequeño, a fin de disminuir el riesgo de traumatismo de los tejidos y de molestias excesivas. Dentro de los tipos de agujas espinales, tenemos la aguja Green. Punta de la aguja es redondeada, permitiendo separar las fibras de la dura madre para un cierre natural e impedir la fuga del líquido cefalorraquídeo. La aguja Lemon, para anestesia espinal continua. La aguja Lutz, de punta cerrada y redondeada, aguja útil solo para dosis subaracnoidea única. Agujero lateral muy cercano a la punta de la aguja. La aguja Quinkle, con bisel con diferentes angulaciones y bordes cortantes, de 22 grados, 30 grados, 45 grados y 90 grados. La aguja Sprout, con punta en forma de ojiva, desplaza el tejido durante el proceso de punción sin herirlo. La cánula está construida de acero de primera clase que garantiza una estabilidad óptima. Y la aguja Whitcomb, punta de lápiz cerrada, disminuye la incidencia de cefalea postpunción de dura madre al separar y no cortar las fibras. Aguja epidural, punta angulada tipo Hoover, para dirigir la inserción del catéter epidural. Los bordes del bisel son redondeados y no cortantes, disminuyendo el riesgo de cortar el catéter epidural. Catéter filtros inyectador epidural. La anestesia por catéter nervioso periférico es la inyección y perfusión continua de anestésicos a través de un catéter, cerca de los nervios responsables de la región a operar. Esta forma de anestesia vuelve insensible la parte del cuerpo próxima al catéter y permite realizar una operación de manera indolora. Esta técnica también proporciona una analgesia en la zona operada durante el periodo posterior a la intervención. En la sala de reanimación, la planta e incluso a veces el domicilio, la perfusión de anestésicos prosigue a través del catéter nervioso periférico. Anestésicos locales. Dentro de los anestésicos locales tenemos a la lidocaína, un anestésico local que bloquea la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Dentro de sus indicaciones se encuentran la anestesia superficial de membranas mucosas, anestesia de infiltración, bloqueo de nervios periféricos y simpáticos, anestesia dental, anestesia espinal, anestesia regional intravenosa y arritmias. Dentro de sus contraindicaciones se encuentran la infección cutánea adyacente, inflamación cutánea, tratamiento concomitante con anticoagulantes,
anemia o cardiopatía grave, anestesia espinal o epidural en pacientes deshidratados o hipovolémicos. Dentro de sus precauciones se encuentran afectación respiratoria, alteración hepática, epilepsia, porfiria, miastenia gravis. Debe evitarse en soluciones que contienen epinefrina para la constricción anular de dedos o apéndices, ya que existe un riesgo de necrosis isquémica. También se debe evitar en la gestación y en la lactancia. Bupivacaína es un anestésico local el cual bloquea la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Es 4 veces más potente que la lidocaína. Dentro de sus indicaciones se encuentran anestesia de infiltración, bloqueo de nervios periféricos y simpáticos, anestesia espinal, alivio del dolor postoperatorio. Dentro de sus contraindicaciones se encuentra infección cutánea adyacente, inflamación cutánea, tratamiento anticoagulante concomitante, anemia, cardiopatía grave, anestesia espinal o epidural en pacientes deshidratados o hipovolémicos. Y sus precauciones son en afectación respiratoria, alteración hepática, epilepsia, porfiria, miastenia gravis, gestación y lactancia. Ropivacaína reduce la permeabilidad de la fibra nerviosa a los iones de sodio. Sus indicaciones terapéuticas son anestesia en cirugía, bloqueo epidural, incluyendo cesárea, bloqueo de los troncos nerviosos, bloqueos periféricos, tratamiento del dolor agudo por perfusiones epidural continua o administración en bolos intermitente durante el postoperatorio o en dolor de parto. Bloqueos periféricos, bloqueo nervioso periférico continuo mediante perfusión continua o inyección intermitentes en bolos, por ejemplo en tratamiento de dolor postquirúrgico. Tratamiento de dolor agudo en pediatría, peri y postquirúrgico, bloqueo epidural caudal o perfusión epidural continua en neonatos y niños hasta 12 años de edad. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a la ropivacaína, anestésicos tipo amida, contraindicaciones generales relacionadas con la anestesia epidural, anestesia regional intravenosa, anestesia paracervical obstétrica e hipovolemia.